punto y seguido a la información. Comienza la tertulia con Javier García Sac en Territorio Lince. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napalm, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Pues sí, estos estudios John Rambo de Madrid están oliendo a victoria, como victoria huelen los contertulios que hoy nos acompañan. Javier Rodríguez Luengo, un placer tenerte aquí, uno de nuestros concejales de cabecera. Muy buenos días a todos. Un placer. Igualmente. Bueno, Vicente Montañez, siempre muy acertado en sus análisis económicos. Muy buenos días, Javier. Tiene Antena, que te he dado el libro que Humberto Pérez Tomé me ha traído para ti. Efectivamente, me has dado el libro, se llama El Crash del 2007 y bueno, prometo leerlo interesadamente. Con entusiasmo. Y os haré los correspondientes comentarios, ¿cómo no? Cracks del 2007, editorial sí, Secotia, efectivamente. Oye, Nacho Fernández Rubio, también una persona de referencia en esta tertulia. Buenos días, muchas gracias. Ayuda a ser nuestro ex político de referencia. Nos falta Carlos Martínez Cava, que yo sé que debe estar aparcando porque tenemos un cacao circulatorio. Carmena tendrá la culpa, pero hoy la culpa también es que es puente y ya sabemos que aquí nos movilizamos todos, Sí, pero vamos, tremendo. El parking estaba hoy peor que con ningún día. Sí, pero bueno. Oye, nuestro número de WhatsApp 605-86-84-16. Son muchos los amigos que nos están escribiendo, y a mi Twitter, y a Facebook, y a las redes sociales, porque es un secreto a voces el que me tomo un respiro. Pero hay uno muy emotivo. Acaba de llegar Carlos Martínez Cava, que ha conseguido aparcar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué te cuentas? De milagro. De milagro. Eso nos ha dicho Nacho también. Bueno, Leonor de Murcia nos dice: buenos días, ha sido un verdadero placer escucharte en tu programa, tu soltura, tu forma de expresión. Me voy a poner a llorar, La rapidez de ideas y el clima que creas en la mesa con los contertulios me han enganchado al programa desde el primer día que tuve la oportunidad de oírte. Eres muy grande y buena gente, Javier. Espero que tu salida sea transitoria y te reincorpores pronto. Y si es así, por cuestiones de salud, te deseo una pronta recuperación. No es por cuestiones de salud. Aunque tengo que ir al urólogo esta tarde. Tienes que cuidarte, pero vamos. Es verdad que estoy de médicos, entre el cardiólogo y tal. Bueno, pues Leonor, un besazo muy fuerte a ti, porque tú eres una de las fieles oyentes que siempre estás muy atenta a todo lo que aquí se dice. No porque esto sea un monográfico y yo pretendo que esto sea una tertulia más. Carlos, ¿qué tal? Bien. Veo que bien. Esa pulsera la he visto yo en Facebook, Te vi que la ponía. Altamente muy bonita, recomendable. Sí, señor. Además, sobre todo por el grabado que lleva. ¿Qué lleva? España es una unidad de destino al universo. Bueno. Yo quiero una de esas, macho. Yo te la consigo. Podríais hacer una colecta para... Oye, ayer hubo en el Congreso, Rajoy puede gustar o no gustar, pero es verdad que yo creo que estuvo soberbio en las réplicas. En las réplicas, insisto, esto no significa que sea el buen presidente ni no malo, sino que estuvo, a mí me gustó. Claro, es verdad que el perfil que tiene enfrente es muy bajo perfil, porque aquellos que venían a regenerar esta vida pública, unos hablando de Adolfo Suárez, te quiero decir que hace casi 40 años que pasó, y otros, los modernos de Podemos, pues hablando de las brigadas internacionales de la República y tal, con lo cual yo creo que es un fiasco si está en la nueva política, joder, y uno se refiere a hace 80 años, y luego el PSOE reivindicando la figura de Santiago Carrillo, con lo cual yo creo que el esperpento no puede ser mayor, el esperpento, si está en la nueva política, reivindicar un carnicero como Santiago Carrillo, si la nueva política es hablar de Adolfo Suárez, y si la nueva política es referirnos a las brigadas internacionales, que venga la vieja casi. Yo te lo resumo con palabras de mi hija, que todavía no tiene 3 años. Puse la tele, estaba el debate.
ve lo que está aconteciendo en la pantalla y dice: papá, quita esto que es muy aburrido. Pero, dentro de lo aburrido, lo que más me gustó fue las réplicas, ¿eh? Eso sí. Eso, y luego la pantomima de nos han insultado, nos vamos. Coño, pero si estáis insultando vosotros a todos. Es que hablan de delincuentes, que yo no lo niego, pero es que en Podemos hay mucho delincuente. Si queréis os recuerdo a José Bódalo, no confundir con el gran actor, pero ese no es potencial, ese es condenado. Ese es condenado, a Rita Maestre, condenado. Es decir, vamos a hablar de delincuentes. Sí. Javier. Bueno, pues yo creo que lo que urge, bueno, aparte de las anécdotas del día de ayer y del miércoles, que fue justamente cuando se produjo el primer debate, para mí el más interesante, que fue el de Mariano Rajoy, yo creo que lo que ya urge es que llegue mañana, que se someta a la siguiente votación y que tengamos un gobierno lo antes posible. No sé si será el domingo cuando tome juramento de su cargo, de su majestad el rey, por un tema también técnico, porque los domingos no existe BOE. Entonces no sé. Aquí si estamos. El domingo, el lunes, esperamos que lo que urge sobre todo es que lo antes posible jure su cargo, forme gobierno, haya consejo de ministros, se ponga todo el mundo a funcionar, a trabajar, se busquen acuerdos, porque España yo creo que lo necesita. Bueno, Vicente, bien, primera valoración. Bueno, la primera valoración es que si bien el señor Rajoy estuvo muy bien en las réplicas, cosas a las que habitualmente también es cierto que nos tiene acostumbrados, y sobre todo, como bien comentabas, Javier, dado el interlocutor que tiene delante, pues tampoco es excesivamente complejo. Pero a mí no dejó de llamarme la atención que una legislatura que, ya lo vimos ayer, y se presenta bronca, y en la que necesariamente la actitud tiene que ser dialogante, yo volví a encontrar al Mariano Rajoy de siempre, pretendiendo dar lecciones a todo el mundo, igual sí o igual no, como dice él, y de verdad que no me gustó excesivamente lo que vi, no me gustó la actitud del señor Rajoy, insisto, no me gustó tampoco nada lo que ya nos prometen los señores de Podemos, que nos vamos a tener espectáculo continuo todos los días prácticamente, y luego hubieron algunas intervenciones que me inquietaron enormemente. Fuera de la anécdota del tractor con los señores del PNV estuvo haciendo chistes, pues claro, a mí lo que me preocupa es que lo que subyace detrás es unas dádivas que todavía desconocemos, básicamente para echar hacia adelante el presupuesto con las medidas restrictivas de los 5.500 millones que, además de lo que ya llevamos, nos exige Bruselas. Es decir, con lo cual mucho me temo que las negociaciones, más que negociaciones, van a ser cambios de cromos, aunque es cierto que Mariano Rajoy le dijo que no le gustaba mucho lo de Mariano de cromos, el tema de los cromos, ¿no? Vaya por delante, bueno, pues que yo auguro que va a ser una legislatura corta, Yo sí. Yo esta mañana lo decía en la editorial, yo tengo ahí algunas dudas. ¿Se da cuenta si Mariano Rajoy quiere que sea corta? Que es el que tiene el mando a la escalestre. Y encima, si genera unas terceras elecciones, ha conseguido un PSOE absolutamente descabezado y unas terceras elecciones que encima la responsabilidad recaería en otros porque no han dejado gobernar, y donde yo creo que él sacaría mejor resultado que ahora. Por eso digo que puede ser corta dependiendo de cómo se lo pongan. Claro, es que yo no te he dicho porque vale. Lo auguro, Vale, pues entonces me callo, efectivamente. Nacho. A ver, yo, en primer lugar, y respecto de la valoración del debate, también mi hija me decía que era muy aburrido, pero yo le obligué a verlas. Por lo cual, porque yo me entretuve. Fíjate lo que dicen los niños ya del tema. Sí, yo me lo pasé y bien. Es algo mayor ya, ¿no? No, estaba con la... Bueno, vale, depende. La es que también, 9 años. Oye, ¿les sometéis a una tortura a niñas de 9 y 3 años? Entonces, lo único que vi fue lo de Pablo Iglesias, que de esto que se graba en la tele o no sé qué. Bueno, pues a la pobre la sometí, estaba malita en casa y la sometí en la hora de la comida, ¿no? A esa pequeña tortura, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista digamos parlamentario y desde un punto de vista formal, ¿no? De lo que es el debate, pues yo me divertí, o sea, fue entretenido, fue divertido, y yo creo que bueno, pues que también el Parlamento tiene su parte de teatro, ¿no? Y tiene su parte de escenificación, ¿no? Y entonces pues cada uno estaba en su papel, pero
me pareció que estuvo en general bien, entretenido en ese aspecto. En el aspecto de fondo, bueno, en el aspecto de fondo yo creo que Rajoy lo que hizo lo hizo muy bien, porque frente a los que están planteando la revolución, porque en definitiva están planteando un cambio de sistema y están, digamos, discutiendo las bases del sistema actual, que obviamente pues tendrá, como todas las cosas en la vida, cosas mejorables y cosas que sean, digamos, más discutibles, ¿no? Pero me parece que lo que demostró Rajoy, yo creo, y no lo demostró ayer, sino lo demostró a lo largo de estos 10 meses, es que desde la tranquilidad, algunos le llaman pachorra, yo le llamo tranquilidad, desde la prudencia, Albert Rivera, sin ir más ponderación, lejos, en fin, todas estas cosas, bueno, pero eso son cuestiones de la edad, ¿no? Pues al final las cosas se van reconduciendo, ¿no? Y me parece que frente a esa subversión al sistema, pues está la templanza, y la templanza, pues al final es lo que se ha impuesto y lo que se acaba de imponer. La legislatura no va a ser corta, la legislatura va a ser larga, y no porque quiera Rajoy o deje de querer. O sea, Rajoy es como es, y igual que ha pasado estos 10 meses avanzando sin moverse, como decía Felipe González, va a pasar los 4 años. Y va a pasar los 4 años porque él considera, y yo estoy de acuerdo con él, en que es más razonable, y por encima de la estrategia de los partidos o de las tácticas de los partidos, es más razonable que la legislatura llegue al final. Y el PSOE le va a dejar que llegue al final porque no le interesa en este momento ir a unas elecciones. Y porque además, como muy bien decías, Vicente, ya han enseñado la patita a los del PNV. Es decir, si el apoyo de los presupuestos es lo que estaba en tela de juicio, pues ya hemos visto que esa patita, esa posibilidad de apoyar los presupuestos por parte del PNV a cambio de dinero, no a cambio de cromos, ¿qué cromos? A cambio de dinero, pues se va a hacer, como ha ocurrido lamentablemente, porque es una de las partes negativas durante muchos años en el sistema actual, ¿no? A ver, Carlos. Pues yo, careciendo de esa sintonía... Perdona, siendo el PNV uno de los que menos ponen en riesgo el sistema dentro de este país, porque todo se arregla con dinero. No, cierto es que el PNV se ha convertido en uno de los pilares más sosegados y tranquilizadores que hay ahora mismo. Claro, es el partido de los negocios vascos. ¿Quién les ha visto y quién les ve, ¿no? De aquella... Sí. De aquel árbol que había que menear para que cayeran las almendras que decía Arzayus, las nueces, ¿no? Las nueces, sí. Bueno, pues yo, careciendo de esa sintonía que sabes no tengo hacia el Partido Popular, sí he de reconocer lo gran parlamentario que es Mariano Rajoy y cómo ha sabido administrar los tiempos magistralmente. Cómo ha sabido sentarse y esperar a que sus enemigos fueran cayendo, bajando la cabeza, para ahora convertirse en el señor de ese tiempo nuevo que llega, y él decidirá si les incorpora a gobierno, si pacta con ellos o qué fórmula establece para que ese tiempo que llega sea más corto o más largo. Lo cierto es que hay un mensaje de Bruselas muy claro de los recortes en cuantía y forma que hay que hacer, que hay cuestiones urgentes y que a eso se van a someter todos, no me quepa duda. Y luego de los mensajes inquietantes que tú decías de ayer, pues me quedo evidentemente con los que lanza Iglesias, y además a mí me provocaba todo tipo de muecas sus invocaciones a una patria en la que él no cree. ¿O cuál es su concepto de patria? ¿Cuál es su concepto de patria? Porque él precisamente se ha distinguido por sus simpatías hacia Otegi, por sus simpatías hacia los que quieren desmembrar esta patria, por ser el amigo de Colau y Pisarello. Y, claro, es que yo no entiendo de qué patria me habla Iglesias cuando pronuncia esa sagrada palabra en el Parlamento. No, claro, podemos hablar de una patria para él que no incluye cuando a Cataluña. Además le ha faltado tiempo para volver a ofender a nuestras fuerzas armadas en fecha muy reciente. Sí, o sea, es que las repúblicas ibéricas, ¿no? Que llaman, ¿no? Sí. La Unión de las Repúblicas Ibéricas. Hay un oyente que nos dice que con lo bien que se está sin gobierno, ahora vuelve la mala vida y exprimir al ciudadano. Es decir,
la situación, yo creo que fue un poco esperpéntica y claro, Mariano Rajoy, como tú decías, Carlos, tiene muchas tablas como para un indocumentado como Pablo Iglesias, indocumentado entre comillas, de las elecciones, porque claro, le dijo, es que usted está acostumbrado a debates de Twitter, pero claro, cuando ya hay que profundizar, pues al final acabamos diciendo viva la República, las brigadas internacionales y levantando el puño, pues ya nos quedamos sin argumentos. Claro, y cuando les hablan de tal y les dicen, bueno, 4 millones de dólares que han venido de Irán o de Venezuela, ya se ponen nerviosos, se hace los dinos, me voy para los 5 minutos volver. Yo creo que es una falta de respeto a sus propios votantes y esa estrategia lo que va a hacer es espantar a la gente normal, entre comillas, que votaba a Podemos. A la gente normal que lo veía como ilusionante y decía, pero estos quiénes son. Es decir, dejé de votar a izquierda hundida porque no salían de la foto de Stalin en las sedes y me voy a estos que yo pensaba que era un poco más modernizado y al final... Eso era un guiño, a lo de salirse del Congreso, eso era un guiño a los que van a estar fuera. Claro. Ni más ni menos. Que por cierto, la delegación del gobierno lo ha autorizado. Yo no sé los parámetros que se toman, porque si lo llegan a organizar otras fuerzas... En realidad, respecto de la delegación del gobierno, que así leída la noticia o escuchada, como lo acabas de decir, pues te choca, ¿no? En realidad, en el sistema que tenemos en nuestro país, donde el derecho de manifestación está consagrado en la Constitución, tú no autorizas una manifestación, tú lo que haces es impedirla en el caso muy estricto de determinadas circunstancias. Es decir, que cuando alguien pide una manifestación, en realidad no pide, comunica que va a hacer una manifestación. Y son las fuerzas de seguridad, en este caso la delegación del gobierno, previo informe de quien sea, la que condiciona esa manifestación, pero no la puede impedir. Impedir una manifestación en este país es imposible, es imposible. Solamente se la impiden a algunos, ¿no? No sé, yo por ejemplo... Algunos de orientaciones totalmente diferentes, que lo sepamos. Fíjate, a mí no me preocupa tanto lo de Podemos, es decir, lo de Podemos es previsible, es decir, la legislatura de Podemos es totalmente previsible. Es totalmente previsible porque ellos van a seguir haciendo, a ver, lo que les ha hecho, lo que han hecho siempre y lo que les ha llevado a tener 5 millones de votos. Y esos 5 millones de votos viene de movilizar en general a las masas mediante todo este tipo de acciones de sus manifestaciones, de las redes sociales, etcétera, etcétera, sin excesivos argumentos, pero sí con mucho ruido, y siempre que exista una situación de despego y desacepción frente a las medidas políticas que se están tomando. Es decir, que si lo que nos encontramos es frente a un escenario de crisis, desde luego Podemos va a seguir ganando rédito político a esa situación, y si lo que nos encontramos es en una situación en la que se consiguen encauzar los grandes retos que tiene en estos momentos esta economía, pues prácticamente se van a ir desinflando por sí mismo. Y digo que me preocupa menos Podemos que la figura de ese toro herido que no sabemos muy bien cómo va a salir, que es el caso del PSOE. Es decir, y por eso yo me aventuraba a decir que veía una legislatura corta. Veía una legislatura corta porque al final el PSOE tiene dos opciones o dos posicionamientos claramente que tomar, y además pensemos que ya veremos qué es lo que va a pasar y quiénes se van a desmarcar, pero lo que es un hecho es que están totalmente divididos. Entonces, una de ellas es hacer una oposición constructiva conjuntamente con el Partido Popular, que a mí la verdad es que me resultaría un poco extraño, con lo cual yo creo que eso al final permitiría disponer de ese tiempo y que por un lado el PSOE se vaya armando como partido, o bien pasar a una política de oposición mucho más radical, mucho más basada en el no es no, y esto lo que nos llevaría en definitiva es a hacer fuerte a Podemos, con lo cual, bueno, yo creo que en las manos de todos ellos está, pero insisto, a mí me preocupa mucho más aquellos que no son previsibles porque están totalmente desarmados. Javier y Nacho, y luego os hago una pregunta. Sí, yo creo que, y por aquí se ha mencionado hoy y en otras ocasiones, el tema de Bruselas, el tema de los ajustes, bien, pero un tema que tenemos que valorar es que para llevar a cabo los ajustes que nos va a exigir Bruselas, vamos a tener que consensuar entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista ese tipo de ajustes. Pero no va a tener problemas. E incluyo al Partido Socialista y explico por qué. Porque no. Es que el Partido Socialista gobierna en muchas comunidades autónomas. Y inicialmente con el apoyo de Podemos, pero bueno, están gobernando. Y el Partido Popular yo creo que le tenderá la mano si tiene algún problema con Podemos. Pero
tienen problemas económicos muchas comunidades autónomas. Aquí Vicente lo hemos hablado muchísimas veces, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, y muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista. Y si quieren participar del Fondo de Liquidez Autonómica, si les hace falta dinero, pues oye, mira, pues tendremos que buscar medidas entre todos. Un pequeño matiz, gobernadas en coalición entre Podemos, grupos de izquierda y PSOE. Te lo digo porque el matiz es importante, es decir, no tiene libertad el PSOE para poder tomar acciones. En el caso de Valencia, totalmente de acuerdo. Pero en el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, no es el caso. Entonces, que son comunidades autónomas muy importantes. Entonces, yo auguro que muy probablemente se van a tener que tomar medidas sí o sí, porque van a venir impuestas, porque la situación, tú lo has mencionado muchas veces, el peso que tiene la deuda pública en el Producto Interior Bruto es excesivamente elevado. Hay que tomar medidas desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos, y el gobierno no tiene capacidad por sí solo de llevarla a cabo, si no es esta vez de leyes que deben de ser aprobadas en el Parlamento, y por tanto vamos a tener que consensuar esas medidas, nos guste o no, y yo creo que lo vamos a hacer entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español. Rápido. Podemos. El problema de Podemos, estoy de acuerdo básicamente con lo que has dicho, Vicente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el problema de Podemos no es Podemos en sí, sino que Podemos prende, Podemos gana popularidad, gana adeptos, consigue votos, precisamente porque la realidad que subyacente, digamos, está ahí. ¿Y cuál es la realidad subyacente? Pues que es verdad que la crisis ha dejado a 3 millones de personas que estaban antes en la clase media, pues les ha empobrecido. Es verdad que la gente lo está pasando mal, y entonces, como llevamos 20 años de mensaje socialdemócrata hacia la gente diciendo que tu país te va a resolver la vida, pues tu país no te resuelve la vida, porque el país no, digo el país como Estado, como estructura, o sea, la vida se resuelve con trabajo e intentando salir adelante, ¿no? Y tratando también de hacer las cosas bien. Y entonces el problema es que sigue habiendo gente que lo está pasando muy mal, y por lo tanto el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, en fin, todos pues tienen que darse cuenta de que es necesario tener en cuenta que hay gente que lo está pasando muy mal, que yo creo que son conscientes, pero que hay que darle una solución urgente a esos problemas de los ciudadanos, no desde la perspectiva siempre socialdemócrata, sino que adoptando aquellas medidas que permitan que al final pues la economía se dinamice y la gente pueda empezar a poder salir adelante. Partido Socialista. El Partido Socialista, el problema es que no puede hacer una oposición fuerte. No puede hacerla, pero no puede hacerla por lo que se visualizó ayer en el Parlamento. Y es que no tiene líder. Y como no tiene líder, pues no tiene voz. Y la voz del Partido Socialista en el Parlamento tendría que ser la de su líder. Entonces, ¿cuál es la que se va a ver? Se va a ver la de Pablo Iglesias. Entonces, necesitan más tiempo para reorganizarse. O sea, esto es como cuando los que somos viejos del PP, pues participamos en la renovación del partido antes de Aznar, en donde llegó un chavalín que es todo un abogado del Estado, que se llamaba Antonio Hernández Mancha, y ganó las elecciones internas del partido a Miguel Herrero de Miñón. Miguel era diputado, Herrero de Miñón, pero Hernández Mancha no era diputado, era senador. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que se hizo ahí una cosa extrañísima, donde resulta que el líder de la oposición, Antonio Hernández Mancha, no tenía voz en el Parlamento, y al no tener voz en el Parlamento, solamente excepcionalmente por una moción de censura en donde se articuló que un senador podía ser el candidato, pero que yo creo que eso fue un invento, pues no puedes, es decir, las cámaras de televisión no visualizan un líder, y como no se visualiza un líder, no hay oposición. Entonces eso es un drama para el PSOE. Por eso necesita más tiempo todavía, para que desde la calle el líder, el que sea, si es Susana Díez o el que sea, pues vaya ganando peso ante la opinión pública. Por eso necesitan los 4 años. A ver, Carlos, y luego pasamos a leer un montón de mensajes que nos están entrando bien. No, yo creo que has dicho algo que aquí en esta mesa hemos comentado en numerosas ocasiones, y que
justifica la presencia de Podemos en el número de diputados que tiene. Y que ayer Pablo Iglesias lo dijo en una frase contundente, pero muy clara. Nosotros somos su consecuencia. Es decir, si no hubiera habido ese tipo de políticas, Podemos no habría aparecido. ¿Por qué Podemos va a seguir estando y en función de lo que se haga disminuirá o crecerán sus apoyos? Pues tenemos unas líneas que Mariano Rajoy apunta, la reforma laboral no se va a tocar y tenemos un mandato de Bruselas que hay que obedecer. En función de cómo se maneje eso, que ya hemos visto desde el 2012 cómo ha evolucionado la reforma laboral, que ha podido crear más o menos empleo, pero que ese empleo no es de la calidad esperada, que los salarios no se han recuperado y que se ha precarizado bastante esa calidad de empleo, se justifica esa presencia de Podemos, nos guste o no nos guste. Y sigue habiendo, por cierto, un gran vacío en ese Parlamento de otro tipo de voces que en Europa ya están y aquí todavía no están. Grupos más identitarios, grupos más nacionales. Perdona, Javier. Sí. Se me había olvidado decir, y digamos como consecuencia de lo que acabas de decir, Carlos, a algo que había dicho antes Vicente. Y es que ojalá el Partido Socialista encuentre su rumbo y empiece a ser el Partido Socialista, porque eso permitirá que el Partido Popular vuelva a ser el Partido Popular en el sentido ideológico de que no esté tan a la izquierda, que es que aquí todo el mundo se pelea por ocupar el espacio del Partido Socialista. El Podemos se lo quiere quitar, pero es que el PP también se lo quiere quitar, porque hacemos oposiciones a ser socialdemócratas, ¿no? Sí, por Entonces, eso en la medida en que el no Partido Socialista claro, pueda buscar a lo mejor ese espacio y esas voces que tú echas en falta, pues pueden protagonizarla determinadas corrientes también dentro del propio Partido Popular que están quejándose de que nos estamos también derivando demasiado hacia la izquierda. Y digo, no es porque yo soy del Partido Popular, soy miembro y no me gustaría, y me gustaría que el Partido Popular rescatara su identidad de partido donde hay conservadores, donde hay liberales y donde hay democristianos, ¿no? Pero es que a esos ya los han echado. No, seguimos dentro, joder, seguimos dentro, pero sin tener... Pero aceptando todo lo inaceptable, porque yo no me sentiría cómodo con una Cristina Cifuentes legislando lo que legisla en materia de ideología de género, por ejemplo. Inaceptable, más allá de que sea o no inaceptable, la única forma de cambiar las cosas es desde dentro. Esa es una percepción tuya. Sí. Eso es tan legítimo eso como decirte, oye, pues yo me voy porque no me siento identificado. Y es verdad que los que se han ido tampoco han conseguido influir en ese cambio, ¿no? No, Santiago Abascal no ha conseguido construir una alternativa a la derecha del Partido Popular. Perdona, Javier. A ver. Sí, simplemente quería matizar una cosa que es importante, porque se habla muchas veces de precarización del mercado laboral, pero que no se nos olvide, y es un dato que está ahí, el 75% de los contratos que se firman en España son contratos indefinidos. Ojo. Y son muchos los políticos que constantemente... Está mirando Vicente que te abre la cabeza el 75% filosóficamente de hablando, los contratos que se crean en España son contratos indefinidos. Pero si es que al final no hay idea que... Bueno, mira, vamos a ver. Discrepo totalmente. La reforma laboral fue algo que en su día tuvo una utilidad, y es decir, evitar pues que se siguiera el chorreo de despidos sistemáticos y que permitiera, yo creo que reconducir una situación que con la anterior legislación no era viable. En esa parte fue muy efectiva, pero como elemento dinamizador del empleo es una auténtica patata. Y es una auténtica patata porque los datos están ahí, es decir, no se crea empleo de calidad y no se crea empleo. Es decir, lo que tú estás comentando es que el 75% de los contratos de este país son contratos indefinidos. Pero también te digo que desde el 2012 hasta ahora el nivel de contrato temporal existente es del 83%. Es decir, con lo cual, claro, es que las cifras depende de cómo los tomes. Entonces, si bien es verdad que tenemos un alto nivel de contrato indefinido, pero son contratos indefinidos que estaban a priori de esta reforma laboral, ¿de acuerdo? Y luego, yo estoy convencido
que lo que el señor Mariano Rajoy, que ya tiene, como os comentaba el otro día, perfectamente la hoja de ruta definida por Bruselas, sea Mariano Rajoy, hubiera sido el que hubiera sido, da exactamente igual, es decir, la hoja de ruta está totalmente definida, sí que va a tener que abordar una reforma del mercado laboral. Y va a tener que... y de las pensiones. Sí, pero este sería otro tema no menos escabroso. Va a tener que afrontarlo, y lo que no quiere es quemar todas sus naves ya en la primera, con lo cual entiendo que Europa se lo va a permitir, que lo retrase sí y solo si es capaz de asegurar los 5.500 millones, que no es fácil, pero que también yo tengo muy claro por dónde va a ir, y va a ir claramente por la subida de tipos de IVA al 23% y eliminar esos IVAs intermedios, los va a hacer. Bueno, esto aplicará lo que ha aplicado en la ley de sociedades directamente sobre las empresas de más de 10 millones de beneficios, pues lo va a hacer extensible a absolutamente todos, y entonces va a intentar armonizar, que además ahora se ha puesto muy de moda en Bruselas, lo del tema del impuesto a sociedades. Si con eso le sale y es capaz de mantener la línea de ingresos, podrá dar lugar a los 5.500 millones. Pero como todo aparenta que no va a ser capaz de mantener la línea de ingresos, ¿de acuerdo? El tema se va a radicalizar mucho más. Se va a radicalizar mucho más porque va a tener que meter el tijeretazo en esa reforma que ayer ya nos anunciaba, ¿vale?, de la financiación de las comunidades autónomas. Y entonces ahí es cuando la va a liar gorda y es cuando vamos a tener movimiento. Muy rápido, sí. Y luego paso a leer un montón de mensajes que nos están llegando, que si no me escapan. Coincidiendo con la parte de Luis Vicente, no solamente va a venir por el lado de la de la subida, que yo entiendo que se van a producir sobre todo en el ámbito de la fiscalidad indirecta, pero más que nada porque es que basta con conocer las directivas comunitarias, ver los niveles mínimos de imposición, ver los calendarios que existen, ver cómo ha ido la evolución de los diferentes tipos de gravamen en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, y ver cuál es la situación de la fiscalidad indirecta en España, y en el ámbito, por ejemplo, del IVA o de los impuestos especiales, hidrocarburos, labores del tabaco, alcoholes, alcohólicas, etcétera, la subida va a venir sí o sí. O sea, eso es cierto. Por otro lado, has mencionado una cosa muy importante, que es una asignatura pendiente en el ámbito de la fiscalidad comunitaria, y es que se había avanzado mucho en la fiscalidad indirecta y muy poco en la fiscalidad empresarial. Y efectivamente se está estudiando, existe un grupo de trabajo por parte de la Comisión Europea para avanzar muy rápidamente posible en la armonización del impuesto sobre sociedades. Pues que lo estudien muy bien, porque la consecuencia de la última medida es que el hecho de anunciar ese cobro a cuenta de las sociedades, lo que está generando es que haya bajado un 25% la tributación, claro, en concepto de impuestos sobre sociedades. Claro. Es decir, que es lo que están haciendo las empresas, lo están provisionando previamente. Claro, pues decir, claro, menos si te lo dejo te lo dejo para el final, claro, y ya cuadraré el tema, ¿no? Además me consta porque las empresas intervenimos en esta Vicente, parte. Con un matiz, el impuesto de rentas sociales nunca es un gasto fiscalmente deducible. Bueno, vamos a ver, hay oyentes que nos dicen, bueno, pero la contabilidad creativa permite hacer muchas cosas. Hay que distinguir entre criterio fiscal y criterio contable. Bueno, oye, oyente nos escribe: Gerardo Matana, se retira un lince pero no abandona nuestro territorio, el de Jaén, gracias, y todo lo mejor para ti. Luego también nos escriben desde Canarias, saludos desde Canarias. También nos han escrito desde Ávila, hoy desde Cáceres, es decir, España movilizada por territorio lince. Desde Bilbao, gracias, oyéndote como siempre, Javier Gartua. Luego, vía WhatsApp nos han mandado, vamos a ver, oyente nos dice: rodar el Congreso es ilegal, pero el Partido Popular es blando con los buenos y muy buenos con los identitarios. Aguas Social Madrid, buenos palos cuando se manifiestan en Génova. Nuestro amigo Martín nos escribe y nos dice, siempre muy acertado, Martín Estilla: yo puedo impartir un máster en previsiones de delegación de gobierno en toda España, especialmente en Madrid, en época de Cifuentes, precisamente. En cuanto al debate, no caigamos en demasiados errores. Lo de ayer, lo de mañana o lo del Congreso en general es puro postureo. Pueden salir a bailar sardana, que a la primera y segunda votación están, como sabemos, decididas y en bloque. No hacerlo tiene castigo, postureo puro. No hacerlo, quiero decir, pues la gente que no se someta al partido. Siendo cierto que eso justificaría la presencia y auge de Podemos. Cuando hoy hablo de Podemos, lo cierto es que en realidad eso es marginal para ellos, crecen por eso, pero cambiarlo no es su objetivo. Y si no, veamos los ministerios que se quedó en el primer amago, el de Interior, el CNI, Defensa y tal.
todos de control y totalitarismo, no de cambio social. Yo creo que es un puro instrumento, obviamente, para los de Podemos aprovecharse de las desgracias de la gente para llegar al poder, que es su objetivo, como el de todo comunista, siempre y cambiar el de poder, régimen. ¿no? Y ya acabo con este primer bloque de todo. Otro oyente nos dice: la Unión Europea es una cueva de ladrones y la reforma laboral una porquería. Vicente. Bueno, es una forma de resumirlo. Bueno, quiero decir que al final, y luego la pregunta que yo os quería hacer, el Partido Popular, con 4 años de mayoría absoluta, tú apuntabas cuestiones, no ha tenido ningún problema en hacer un giro socialdemócrata. Ese equilibrio que hay entre la socialdemocracia y el liberalismo, porque es un equilibrio que yo creo que el Partido Popular lo maneja de maravilla, y nadie le estaba presionando. Ahora que tiene que pactar, pues claro, el discurso de Rajoy era muy brillante en el sentido de que estaba muy bien, pero a quien le estaba tendiendo la mano es a la izquierda y a la anti-España. Es decir, consenso, todos somos amigos, este país hay que sacarlo entre todos los que estamos aquí, pero claro, todos los que estamos aquí a la izquierda y la anti-España, con lo cual eso es preocupante, y esa es la segunda derivada. Esta puede ser la primera legislatura de Pablo Iglesias, si la anterior fue la tercera de Rodríguez Zapatero. No entiendo la pregunta es: mayoría absoluta y es considerada por algunos la tercera legislatura de Zapatero por el continuismo que tuvo, y esta, si encima estás presionado, puede ser, entre comillas, hablando de las distancias, la primera de Pablo Iglesias. No sé, yo mi opinión es que no, y además la necesidad del pacto, yo no creo que necesariamente vaya a inclinar la balanza más hacia la socialdemocracia, porque tenemos los límites de la Unión Europea y la necesidad de ajustar y por lo tanto probablemente todo esto esto es una opinión muy yo no soy un especialista como Vicente, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede pasar es que los presupuestos se prorroguen, porque yo, de lo poco que entiendo de administración pública, es que cuando se prorrogan unos presupuestos, tu límite de gasto es el mismo que el del año anterior. O sea, no puedes gastar más porque ya te lo autorizó la anterior ley de presupuestos, y como esta se prorroga, tu límite de gasto es el anterior, y que eso va a impedir que gastemos más, por mucho que quiera la oposición y tal. Al no haber presupuesto no se va a poder gastar más, y el ajuste va a venir precisamente o la mejora va a venir porque la mejora de la economía va a permitir que se recaude más sin aumentar impuestos, porque tampoco se van a aumentar impuestos. O sea, lo que va a pasar es que vamos a seguir como estos 10 meses, casi sin gobierno, lo cual es una maravilla para un liberal como mí. Mira, dos salvedades. Anarquista. Yo creo que es muy fácil demonizar a Europa diciendo que ahora nos piden 5.500 millones. Mira, vamos a ver, si es que esto es lo que nos gastamos en el cumpleaños verbenero que montó el señor Mariano Rajoy cuando se avecinaban las elecciones y quiso, una vez más, lo ha hecho él y lo han hecho otros gobiernos en este país, comprar votos vía rebaja de impuestos, y adelantó una rebaja del IRPF que era del todo inaguantable, y además realizó el pago de la paga que se les había retenido a los funcionarios en un momento en el que económicamente no era factible, y disparó el déficit público del año 2015, y fruto de ese desfase del déficit entre lo pactado y demás, es lo que nos están diciendo es: oiga, lo que ustedes se gastaron de más se lo van a tener ahora que gastar de menos. Es decir, te lo digo porque es que esto que nos está pasando es fruto de lo que hicimos anteriormente, ¿eh? No es que ahora Bruselas nos haya dicho no, es que hay que dar una vuelta de tuerca. Claro. Quiero recordar que todo lo contrario, nos han dado un año de excedencia teniendo en cuenta cuál era la situación, ¿no? Vicente, nos van a quitar los 2.400 euros a las familias numerosas de categoría especial, ¿no? Pues probablemente, es decir, al final hay un paquete importante que hay que sacar. Y digo que además yo no creo que la economía que esta idea que se nos ha vendido de que si seguimos creando empleo al ritmo que lo vamos haciendo, al 500.000 de puestos de trabajo, si sigue la economía creciendo con los niveles del PIB que tenemos por encima del doble de la media europea, esto se va a resolver solo y no va a hacer falta tomar medidas, eso es una mentira. Y mira si lo digo claro, es decir, los números no salen, y no salen porque
el nivel de empleo que se está creando, claro, ¿vale? Son empleos de 12.400 euros de media. De carácter temporal, la duración media de un contrato es escasamente menor de 2 meses. De y la los contratos que cotización están está saliendo. bonificada, Y además posiblemente. encima bonificamos los primeros 500 euros en el caso de que las contrataciones sean indefinidas. Y esto es lo que está originando ni más ni menos que nos hayamos consumido la hucha de las pensiones, básicamente porque por seguridad social a nivel tributario no está entrando el dinero que debería de entrar, ¿de acuerdo? Es decir, que cada cosa hay que ponerla en su sitio. A ver, sí. Sí. Carlos y luego Javier. Sí, yo a tu pregunta muy interesante, que además la veía en redes sociales estos días, Sí. de si esta legislatura de Rajoy va a traer la primera de Pablo Iglesias, yo la condiciono a varias cuestiones. La primera es que tendría que ocurrir una... La primera de Pablo Iglesias estando Rajoy de presidente, ¿eh? Sí, pero tendría que ocurrir una catástrofe continental para que eso fuera así, y pongo por ejemplo uno de los posibles hechos, que sería la caída total ya definitiva de Deutsche Bank, que provocara una serie de terremotos financieros y económicos de tal magnitud que estuviéramos en un escenario de caos. Solo en situaciones de ese tipo Lo ves. avanzaría mucho Podemos. ¿Por qué creo que Podemos no va a seguir avanzando hasta llegar a una posición de gobierno? Pues porque ellos, entre la disyuntiva de participar o acampar, han tomado la opción por participar. Y en aquellos puntos donde ya están participando en decisiones de gobierno, como es en algunas ciudades, la gente se está dando cuenta del absoluto desastre que son. Entonces ya no es esa amenaza fantasma que estaba fuera y que les daba además una aureola de virginidad contra la corrupción, y nosotros vamos a venir a salvar a la gente de este sistema corrupto. Ya están participando de él. Sí. Y lo están haciendo de una manera además tan absolutamente sectaria, invocando a las brigadas internacionales contra el fascismo, levantando el puño, que eso acota, no sé si asusta, pero acota bastante el tipo de elector que va a querer depositar una papeleta ahí, porque quien se sienta desencantado del Partido Popular o de un partido socialista no va a terminar apoyando a este sujeto. No, va a asustar. Javier. Sí, yo coincido con lo que ha mencionado también Vicente, de que sí o sí, quien diga lo contrario, que no se van a tomar medidas, miente. Pero lo que sí es cierto es que, como bien ha señalado, que España está creciendo por encima del doble de lo que están diciendo los Estados miembros de la Unión Europea. Eso siempre va a ayudar. Ahora bien, que se van a tener que tomar medidas. No creciendo. Vamos a ver, claro. La tasa de crecimiento es mayor que en el no, resto de Estados miembros de la Unión Europea. es decir, el incremento del Producto Interior. Correcto. ¿Vale? Claro, pero es que esto tiene tiene una doble perversión, ¿vale? Y pero eso voy ayuda, a intentar. Eso ayuda, Vicente. O sea, lo contrario lo que sería es desacelerar más la situación, o sea, Sí, acelerarlo claro, más hacia el fracaso. efectivamente, si además Indudablemente. estuviéramos perdiendo Producto Interior Bruto, pues Correcto. todavía sería peor Pero la que las situación. medidas se van a acabar, pues claro. Pero es que realmente este incremento viene dado por tres parámetros totalmente externos a la gestión demanda económica externa que se ha era estado de España, realizando, eso ¿vale? es cierto. O sea, la primera es el nivel de paridad euro-dólar, ¿de acuerdo? Con lo cual, una de las medidas que está favoreciendo es las muy posibles medidas que van a tomar la Reserva Federal en tema de la subida de los tipos de interés. Es decir, eso va a hacer que sí que a nivel de Producto Interior Bruto nuestros resultados puedan incluso mejorar, pero no luego la economía real, ¿de acuerdo? 2, las tasas de interés en las que estamos, ¿vale? Y luego 3, el tema de los precios de los hidrocarburos. Estos 3 son los 3 elementos que han hecho que España siga creciendo, ¿de acuerdo? Porque mejora su balanza comercial, etcétera, etcétera. Pero que son 3 aspectos totalmente estéticos. Es que yo ya no sé cómo intentar explicarlo. Dentro Es decir, de la demanda agregada, o sea, el consumo interno también está aumentando. el consumo interno está No disponiendo a la incrementándose mesa, me dice algún oyente, en el último año. Se oye como si Claro, tuvieses sí, un correcto. Es decir, Galaxy estamos Note. hablando en el último año. Sí, sí. Con lo cual, pero anteriormente esto no estaba Cierto, sucediendo. cierto, Es decir, venimos de hombre, recesión. si eso es así, y esto es así básicamente por 2 motivos. Uno es el incremento en función de esas expectativas que se han generado, y 2 es el impacto del sector turístico. Quiero recordar que sobrepasa más del 10% de aportación del PIB, donde hemos tenido un año turístico espectacular, ¿no? 74 Es decir, millones de euros. Claro. Entonces, en este contexto, bueno, pero yo
a mí no me gustaría lanzar las campanas al vuelo, porque la gran amenaza, y ya no solo el Deutsche Bank, es decir, yo sinceramente no creo que vaya a suceder nada con el Deutsche Bank, es más, lo espero porque el batacazo podría ser muy gordo. Es decir, a mí la gran amenaza que tenemos en estos momentos, un país que tiene una deuda por encima del 100% del PIB, es lo que ya está prácticamente descontando en los mercados, que es una crisis de deuda soberana. Es decir, ¿qué va a pasar si nuestra prima de riesgo se va a 300 puntos básicos? A ver, que sería un valor bastante real en el momento en el que el señor Mario Draghi corte las inyecciones de 80.000 millones de euros todos los meses. Pues que España iba a tener un pedazo de crisis. Es decir, que probablemente íbamos a tener que destinar en torno a un 18, un 19% más para pagos de intereses de la deuda. Nacho. Los fundamentales de la economía, Vicente, pues tú lo sabes más que nadie y yo no soy capaz de rebatirlo, pero hay una pregunta, y es que en los años 2010-2011, cuando estábamos todavía en medio de la crisis, había algunos medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos, que preguntaban ¿por qué hay crisis? Hay crisis porque determinados periódicos, determinados medios de comunicación dicen que hay crisis. El día que esos medios de comunicación digan que no hay crisis, se acabó la crisis. No quiero con eso restar importancia a los fundamentales. Lo que quiero decir es que nosotros estamos ahora mismo en una onda expansiva, es decir, digamos, la percepción de la ciudadanía con respecto a su mejora, aunque sea porque consiguen un puesto de trabajo de 300 euros a media jornada, permite que entremos en una dinámica positiva, que los fundamentales te la pueden cargar, obviamente, ¿no? Pero que en este momento va a permitir que durante 2 años por lo menos, no tengo ni idea, o sea, podía haber dicho 4 o 6 meses, pero que en este momento la percepción es más favorable. Lo ves en los índices de confianza de los consumidores, lo ves en los índices de confianza de las empresas, Pero yo creo por que lo menos yo en mi percepción subjetiva. Nacho, entonces eso qué es lo que permite, es que todos estos debates, yo quiero recordaros que yo los leía en la prensa cuando dejó de gobernar Felipe González y empezó a gobernar Aznar, ¿no? Es decir, nubarrones, tal, pero empezamos a salir y luego tuvimos un ciclo expansivo de 15 años que, como fue demasiado largo, nos llevó a una burbuja, pero yo creo que ahora mismo estamos arrancando en ese ciclo y que todos esos nubarrones pues habrá que obviamente pelearlos, pero me parece a mí que el ciclo expansivo está por encima de las... Sí. O la percepción ciudadana favorece un ciclo expansivo por encima de los fundamentales. A ver, Carlos, yo creo que es una percepción optimista la que tú tienes. También es verdad que venimos de tan abajo que necesitamos el creernos que las cosas están mejorando, pero claro, según estamos saliendo de esto, nos están diciendo que nos vamos a meter en un lío más gordo de aquí a un año, cuando no acabamos de salir de esto. Pero efectivamente sí, yo veo una mejora, pero una mejora casi más subjetiva, de decir, de esto tengo que salir yo solo, porque no me sacan, ¿no? Vicente ha apuntado algo que es fundamental, no solo lo del Deutsche Bank, sino el tema de la deuda soberana. Yo escribí en mi blog hace ya algún tiempo un artículo al hilo del estreno de aquella película que hicieron sobre la hipótesis del terremoto en San Francisco, que se tituló Un San Francisco Europeo, y que hablaba de eso, de que lo que podía hacer quebrar las sociedades europeas era esta cuestión, la deuda soberana. Pero yo, con lo que estaba comentando Nacho y hablando un poco del freno o aceleración de Podemos, había un elemento ayer en el diario Expansión que me hacía pensar, y quizá todos lo veamos también a nuestro alrededor, en que algo está pasando positivo en un plano, si queréis, sociológicamente burgués, para quitar ese temor o el escenario de otra radicalidad, ¿no? Y hacía algo tan sencillo, esa referencia a la microeconomía, como que los datos de facturación de esos pequeños bares o cadenas como Vips estaban subiendo, empezando a subir por primera vez en mucho tiempo, y no solo empezando a subir en números, sino en importes de facturación. Es decir, la gente está volviendo a desayunar en este tipo de sitios o a comer y se está gastando más dinero. ¿Eso qué significa? Pues
que la percepción económica es mejor y hay más disponibilidad para ese tipo de gastos. Dejamos de ver en los trenes de cercanías esas tarteras con cremalleras, que ha sido un paisaje habitual durante estos últimos años, y se acude más a este tipo de lugares. Claro, si es que eso es así, es decir, eso es una realidad. Y además es verdad que se ha intentado, interesa además potenciar ese sentimiento. Es decir, las sociedades modernas y las sociedades europeas concretamente necesitan el estímulo del consumo interno como el principal dinamizador de la economía. Estamos de acuerdo. Si no es un problema de que nuestra economía no esté dinámica, el problema no lo tenemos en la parte de ingresos, ¿de acuerdo? El problema lo tenemos en la parte de gastos, es decir, y sobre todo en lo que nos estamos endeudando, lo que puede poner en claro riesgo este crecimiento, y es lo que yo literalmente pongo en seria duda, no es la parte de los ingresos. Oye, vamos a ver, y si crecemos al 2% o al 1,8%, tampoco pasa absolutamente nada, es decir, mientras que estemos creciendo. El problema es si no crecen linealmente nuestros ingresos contra nuestros gastos. Y además, si los intereses de la deuda que tenemos que hacer frente familias, empresas y administraciones, ¿vale?, empieza a costarnos cada vez más caro, como es evidente. Y el gran problema lo tenemos porque en la administración, que es la parte que no hemos controlado todos y cada uno de los individuos que formamos el país, pero que sí que han dispuesto por nosotros, ¿de acuerdo? Si eso empieza a costarnos cada vez más pagar los intereses de la deuda, nos van a asfixiar y directamente ese consumo va a tener un frenazo en seco y un retroceso. Este es el riesgo, yo no pongo en duda, porque además no tendría ningún sentido el que la economía no esté creciendo, y no esté creciendo al doble que Europa, ya, pero nuestros problemas, los que subyacen, y nuestro nivel de gasto está creciendo muy por encima de lo que crece realmente nuestra economía. De hecho, simplemente uno de los datos que lo define público. Sí, porque realmente la empresa y las familias sí que han hecho los deberes durante esta crisis. Es decir, en estos momentos se ha reducido enormemente. A ver, que no deja de ser tampoco peccata minuta el nivel de deuda que tiene en general la sociedad española, ¿no? Pero el preocupante de verdad es el gasto público. Oye, son las 9:30, nos vamos a tener que ir a publicidad. Además, nos vamos a despedir de Carlos Martínez Cabal, que hoy tiene curso. ¿No? A las 10 tengo que estar en otro sitio. Bueno, nuestros contertulios, que son muy activos, nuestros contertulios habituales, también nos escribe Francisco José Cruz Fernández Sequera. Francisco nos dice: estamos al borde del precipicio, solo nos mantenemos por la burbuja de deuda y el bajo precio del crudo. Y esto no es una crisis, es una reordenación de la distribución de la riqueza en extensión histórica. Es un cambio de época. Si queréis, lo vemos después de la publicidad. Nos vamos al intermedio, no confundir con el pequeño Wyoming, porque esto no es la secta, esto es carne ibérica. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Hola, me llamo Alfonso Arteseros. He venido durante los últimos 40 años de mi vida recopilando información de archivos fílmicos de cualquier rincón del mundo relacionados con la historia reciente de España, y he tenido la suerte y el honor de haber entrevistado a más de 7.000 personajes, muchos de los cuales ya nos han dejado, que han sido los protagonistas de los hechos de nuestra historia, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengo un volumen de trabajo muy grande en soporte DVD y quiero que ustedes lo puedan adquirir a través de Cadena Ibérica, llamando al teléfono 91-331-1813. Podrán recibir una amplia información. Muchísimas gracias. Alfonso Arteseros, su hombre de los recuerdos. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900-103-376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com.
presentamos www.tutarjetadescuentos.es, la web de ofertas y descuentos de la zona sur de Madrid. Entra en nuestra página, adquiere tu tarjeta de cliente por solo 2,50 € y presentándola en cualquiera de los comercios anunciados tendrás una oferta exclusiva por ser cliente nuestro. No lo olvides, www.tutarjetadescuentos.es. Hay dos palabras que te harán ahorrar mucho en gasóleo. FG Suministros. Más potencia por litro, ahorro de combustible, alto rendimiento y servicio personalizado en menos de 24 horas. FG Suministros. Mejor precio y más calidad. Con la certificación AENOR en productos y servicios. Llámenos. 918 500 039. 918 500 039. Ya estamos de vuelta en Cadena Ibérica, en territorio lince. Se nos ha ido el bono de Carlos Martínez Cava. Yo agradezco que haya estar hoy con nosotros. Yo creo que interesante el debate en el que estamos. Yo creo que se queda, tiene razón, a lo mejor esto no es una crisis, pero sí es un cambio de época, ¿no? Puede ser que estemos ante un cambio de época más que ante una crisis, una manera de hacer las cosas, no sé si buena o mala, distinta, no lo sé, Me parece aventurado. Claro, que eso probablemente no lo sepamos hasta que no haya pasado, ¿no? Hasta que no una crisis como la que hemos vivido, que realmente pues ha empobrecido a gente y hay gente que lo ha pasado muy mal, pues obviamente digamos hace que las bases del sistema pues se pongan en tela de juicio, ¿no? Ha ocurrido eso en crisis pasadas y todo depende que el futuro digamos a medio plazo, porque a largo plazo ya eso no nos arregla nada, pero a corto y medio plazo pues permita que las personas, para no decir la gente, porque lo de la gente, macho, que Pablo Iglesias no hace más que hablar de la gente, a nadie. Pero que las personas pues empiecen eso, pues no solamente a percibir mejoras, sino a realmente a tenerla, ¿no? A tener esa mejora en la capacidad de compra, en la posibilidad de bueno, pues de mejorar su entorno familiar. Si eso no ocurre, pues claro que podríamos estar en un cambio de ciclo. Es decir, si las cosas en lugar de ir a mejor van a peor, pues me parece a mí que corremos muchos riesgos en el futuro, ¿no? Vamos a ver, yo... pero no con el ánimo de perpetuar el sistema, que diría Pablo Iglesias, sino porque a mí me parece que, hombre, que este sistema tiene sus cosas malas, pero también tiene grandes cosas positivas. Y entonces, por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es mejorar el sistema, pero no voltearlo, ¿no? Que es lo que parece que quieren otros, ¿no? A ver, parafraseando a un profesor que tuve, que luego fue que ha sido mi director de tesis, el profesor don Andrés Fernández Díaz, la economía es un juego de suma cero. La economía es un juego de suma cero. Unos ganan y otros pierden. Sí. Es un tema que siempre hay que matizar. Cuando aquí hablamos de que hay crisis, la crisis vendrá para una parte, nada, ¿no? Pero unos pierden, pero hay otros que están ganando muchísimo dinero a costa de la crisis. Pero eso igual, pero para eso que en debería estar el Estado para tomar pero eso alimenta el populismo. Claro, al final, ¿no? Es que lo que pasa es que en crisis son muchos miles, no, yo me atrevería a decir a millones a los que afecta. Yo creo que a todos estos últimos 10 años nos ha cambiado la vida. Por supuesto. Del nivel de vida que teníamos, os lo digo a nivel personal, del nivel de vida que uno tenía. No me preguntes cómo, pero y a costa nuestra, Javier, y a costa nuestra, unos pocos han ganado mucho dinero. Claro, pues a lo mejor eso es lo que tenía, lo que se debería vigilar y donde había que intervenir. Efectivamente ha habido mucho golfo. No voy a hablar de mucho bancario, pues no soy demagogo y tal, pero también había que claro, en tiempos de crisis hay gente que hace fortunas, eso ha pasado siempre, y en guerras y el estaperno, pero yo creo que esta crisis nos ha dejado que ha cambiado algo, que no creo que nada vuelva a ser igual. Sin lugar a dudas, Javier. Eso. Vamos a ver, yo voy a intentar contestar. Yo sí que creo
vamos a ver, que estamos ante un cambio importante en lo que es la economía. Voy a intentar explicar de forma muy breve por qué. Mirar, en cualquier proceso de gestión del cambio, en una empresa, en cualquier tipo de organización, siempre hay una situación de la que se parte y una a la que se acaba llegando. Pero por el camino se tambalean absolutamente todas las estructuras, ¿de acuerdo? Y es cuando pues aparecen todos los efectos negativos en las organizaciones y demás. Bien, con esto quiero decir que, como decía nuestro compañero, yo no creo que lo que vaya a venir sea el caos, es decir, pero sí que vamos a pasar por cierto caos. ¿Y por qué digo que la economía está cambiando? Bueno, pues la economía está cambiando en la medida en la que una de las principales, en estos momentos es la segunda economía del mundo y en algunos aspectos, dependiendo cómo lo consideremos, la primera economía del mundo, que es China, es decir, está cambiando y está cambiando absolutamente todo su modelo económico, y esto tiene toda una serie de derivadas sobre el resto de los países y concretamente sobre la Comunidad Económica Europea. Entonces, en un momento en el que China ha pasado de ser un productor basado en la mano de obra barata a pretender estimular su economía incrementando e incentivando el consumo interno, los mercados de capitales cambian de prioridades, los mercados bursátiles cambian totalmente, los indicadores macros con los que nos movemos cambian totalmente, y eso es lo que hace que acabemos por no entender nada. Si además lo que sucede es que en Europa y en Estados Unidos aparece una crisis como consecuencia de la mala praxis bancaria, no nos equivoquemos, es decir, esta crisis tiene nombres y apellidos y tiene culpables, que son los mismos culpables que además luego, sorprendentemente en Europa, y creo que es el gran error que se cometió en Europa, somos a los que les encargamos que gestionen esas ayudas y esas acciones orientadas a remontar la economía, que es la banca, ¿de acuerdo? Y que creo que es el principal motivo por el que al final ni las medidas del señor Mario Draghi ni absolutamente ninguno de los incentivos que se están aplicando sobre la economía están funcionando. No por el estímulo en sí, sino por quien has utilizado de mensajero, ¿no? Es decir, porque al final utilizar un mensajero que tiene una serie de problemas intrínsecos y una serie de requerimientos de capital, pues produce una situación extraña. Bien, con todo esto, yo creo que sí que estamos frente a un cambio de modelo totalmente, y creo además que Europa en este caso va a ser el gran perdedor. Y va a ser el gran perdedor porque nos encontramos frente a una sociedad extremadamente acomodada, extremadamente apadrinada por ese famoso estado del bienestar que, si en España somos incapaces de mantenerlo, tampoco nos pensemos que nuestros colegas europeos lo pueden mantener perfectamente. Estamos viendo cómo van cayendo países en función de cuál sea el nivel o el tamaño de su riñón. Empezó Grecia, pobrecitos, al fin y al cabo eran los más pobres, pero España tuvo problemas, Portugal tuvo problemas, Irlanda tuvo problemas, Italia tiene problemas, en estos momentos está teniendo Francia problemas. A ver, no nos engañemos, Reino Unido tenían problemas y es uno de los motivos por los que el Brexit ha ido hacia adelante, ¿vale? Y aquí vamos a ir cayendo todos en un escenario donde el nivel de endeudamiento es muy alto en Europa, donde además el nivel de moralidad y de sentir europeo no existe como tal. Yo no auguro a Europa, insisto, estoy hablando en un recorrido a 30, 40 años, es decir, o cambia radicalmente la posición o nos replanteamos cuál es nuestra posición en este nuevo juego de mercados, sobre todo teniendo en cuenta a China y una parte que no me he querido meter, pero que también tiene su sentido, que es cómo está cambiando el mundo árabe y cómo están cambiando en función de esa crisis del crudo, que no es ni más ni menos que una guerra comercial, cómo están intentando hacer cambiar el escenario. Es decir, pensemos que el segundo tenedor de deuda soberana americana es Arabia Saudí. Es decir, esto hace cambiar las cosas. Con todo este contexto, yo creo que sí, estamos frente a un cambio de modelo, sin lugar a dudas, y donde creo que Europa tiene ante sí el gran reto de o adaptarse o morirá. Bueno, hay un oyente que nos dice que yo creo que te debes explicar, Javier, que la economía es un juego que suma cero. Nos pregunta, ¿y afirmáis que este sistema tiene cosas buenas? Solo por una afirmación como esa debería dinamitarse el sistema. No puedo aceptar que para que unos ganen, otros pierdan, ni menos para que unos ganen mucho, otros pierdan mucho. Yo creo que lo he matizado y lo he dejado bien claro, ¿no? Lo que yo consideraba que efectivamente en tiempos de crisis unos ganan, que eso es lo que hay que controlar, porque yo creo que son unas golpadas. Pero es normal, si alguien ha ganado es que alguien ha perdido. Claro, ya, pero para eso está el Estado, para evitar que eso suceda, ¿no? O para eso debería estar.
Ah, no, entonces, hombre, pero yo creo que el Estado debe tener unas normas regulatorias por el cual, coño, a mí en un tiempo de crisis donde unos especulan y unos ganan, arruinamos a familias enteras, ¿no? No, pero yo creo que no no hay que sé, confundir la especulación con que la suma al final sea cero. Claro. Es decir, el que especule, pues está muy está y habrá que intentar hacer normas para evitar, digamos, que el sistema sea especulativo. Claro, ¿no? existen. Y se intentan implementar, pero claro, las especulaciones, los especuladores voy a intentar echarle desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, existen medidas que, por ejemplo, se penalizan las ganancias patrimoniales con menos de un año, que se entienden más especulativas, y se benefician con un tipo más reducido las ganancias patrimoniales, por ejemplo, que han sido generadas en más de un año, y a medida que pasan más años, pues tienes las ganancias tributan menos y... Ya, pero es que todo esto está muy bien, pero al final no hablamos de números. La suma cero no es por el sistema, eso es una teoría económica, no porque el sistema nuestro lleve a la suma cero, ¿no? Por decirlo de otra forma, es decir, si el total de la economía española ha crecido un 3,2% en el 2015 y ha habido alguien que su economía ha crecido un 10%, es porque ha habido otro que su economía se ha reducido de esa cantidad. Ahora bien, es verdad que las sociedades modernas, y concretamente España, lo que sí que tiene es un elemento precisamente de regulación de todos estos temas, bueno, porque en este caso pues es la administración. Es decir, si tenemos un caso muy claro que pasa en las comunidades autónomas, pues tenemos lo mismo, es decir, hay comunidades autónomas que crecen más y otras que crecen menos, y al final luego pues con esas leyes de financiación y demás se van ajustando, ¿no? No, si yo lo que voy es que al final, detrás de cada uno de estos movimientos que quedan muy bien estas teorías, que además existen, y unos han ganado, otros han perdido, al final todo queda igualado, pero entre medias hay unas desigualdades sociales, por supuesto, que es lo que hace que los países y eso se mide con el índice de Gini, por ejemplo. Pero que claro, Javier, simplificando el análisis desde uno que ha estudiado Derecho, que no tiene desde luego tanta competencia como mis compañeros tertulianos, unos ganan, unos pierden, pero bueno, teóricamente lo que dice la ley de la Hacienda Pública es que para eso están las leyes fiscales, para equilibrar la balanza. Correcto. Es decir, para que el que gana más se lo quitan y se lo dan al que ha perdido. Redistribución de la eso renta. Es la teoría, luego la realidad es más complicada. Eso es la redistribución de la renta y de la riqueza. Pero bueno, la teoría es esa, ¿no? O sea, el IRPF es progresivo precisamente para que el que gane más aporte más y pueda ayudar al que gana menos, ¿no? Hoy estamos muy economicistas, pero que viene bien, sobre todo a los que somos como Nacho y como yo somos más de letras, ¿no? Nos dice también, si alguien gana, otro recibe servicios, productos, etcétera. No pierde. Solo este sistema se basa en que la productividad consiste en retorcer el coste laboral, en empobrecer a unos para enriquecer a otros. Eso es una... A ver, la primera vamos parte a ver. Estoy de acuerdo, la segunda... en la primera sí coincide. Esto es una cabra que nos han vendido. Es decir, vamos a ver, la competitividad hay muchas formas de mejorarla. Y uno de los grandes problemas que tiene esta economía, y digo que lo sigue teniendo porque donde salimos con suspenso enormemente y además no hemos sido capaces de variar a lo largo de toda esta crisis, es precisamente en productividad. Una de las formas rápidas es mejoras la productividad porque bajas salarios, ¿de acuerdo? Bueno, esto es por lo que China era muy productivo cuando simplemente les tenían que pagar con un plato de arroz. En el momento en el que quieren una sociedad de bienestar, etcétera, etcétera, esto ya no funciona. Con lo cual, tú puedes mejorar tu productividad en un momento instantáneo mediante esa bajada de salarios, pero al final luego eso acaba repercutiendo en el consumo interno, etcétera, etcétera, y se genera el efecto boomerang contrario. Con lo cual, los problemas de la productividad española subyacen en muchos hábitos. Y, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y un poco a colación de lo de el cambio de horario que proponían por el tema de las horas de sol entre distintas comunidades autónomas. Oye, uno de los elementos que está demostrado que impacta negativamente en la productividad española es el horario habitual que tenemos, sobre todo en la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Y es algo, sin embargo, que no nos planteamos cambiarlo. Eso y el tema de los puentes. Son dos cosas que se han hablado un montón de veces, que sabemos que impactan en la economía y no lo hacemos. Y mira si es fácil, ¿eh? Sí, sí. Yo, dos cosas. La productividad también hay que tener en cuenta que en momentos de recesión, dado que hay menos gente trabajando, la productividad se aumenta. Y por el contrario, en momentos de expansión, cuando hay más fuerza de trabajo, la productividad normalmente suele disminuir. O sea, que es un tema también importante a tenerlo en cuenta. Y por otro lado, coincido totalmente contigo, Vicente, y es así. Yo que tenía una oportunidad de trabajar fuera, estaba mal visto, por ejemplo, y al final eran muchas veces los españoles los que nos quedábamos
más tiempo de lo necesario en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y entonces eso, o sea, el hecho de que te quedes más tiempo trabajando en otros países está bien mal visto, porque has sido incapaz de hacer tu trabajo en el tiempo que tienes estipulado, que son 2 o 8 horas. Y por tanto está bien mal visto que estés trabajando 10 horas, 12 horas en tu oficina, que estás consumiendo recursos, gastando electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso también habría que planteárselo, porque eso es productividad. Claro. Es producir eficiencia en correcto. en el desempeño de la función. Bueno, veo que al final lo que no queréis hablar es ni del debate, ni de política, ni nada. Bueno, esto es política. Es que también, estamos muy Yo cansados. hay una cosa, Javier, que sí quería también comentar saturados y que me llamó poderosamente la atención en el debate de ayer, y de hecho los que me seguís en redes sociales pudisteis ver un poquito mi parte de indignación, que fue el señor Tardá. Es decir, por poco menos le montan al señor Iglesias o a cualquier otro un cirio allí que le quitan la palabra, y ayer vimos cómo el señor Tardá se planta en el Congreso de un Estado que él no reconoce como representante, no os lo perdáis, de la República Catalana, ¿vale? Diciendo que iba a haber referéndum sí o sí. Veremos. Y frente a este caso, a mí me llama poderosamente la atención en que este señor directamente no se le retirara el uso de la palabra y se le hiciera bajar de esa tribuna. Y eso se debería de haber hecho por respeto absolutamente a todos los españoles, aquellos que él no representa y que en el cual ayer se estableció en libre representante para salir y directamente amenazar al Estado español. Esto es inadmisible. Sí. Y es más, ya cuando la guinda, que lo volvió a hacer por segunda vez consecutiva, nos invita a seguir en este fanatismo y en esta estupidez sin sentido, encima a lo que él tilda de Països Valencians, cuando quiero recordar una vez más que somos Comunidad Valenciana, vaya por delante este espacio que me permiten las ondas para decirle que está muy equivocado, que a nosotros nos deje tranquilos y que desde luego estos señores se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Vicente, pero me gustaría añadir además que la parte del debate que me pareció más exótica era Tardá por un lado, pero era luego pues todo ese goteo, digamos, de portavoces que unos además son del Partido Popular, pero se llaman UPN o Foro Asturias o el de Canarias del PSOE o la de Canarias que es uno o el de Nueva Canarias. Yo es que creo que una de las reformas pendientes de la Constitución es que en el Parlamento se va a hablar de la globalidad de España, que obviamente representa también problemas en Asturias, problemas en Galicia, claro que sí, pero en un debate de investidura pues no hablamos del AVE a Asturias. Bueno, pero es que hay mucho no allano periférico. Pero claro, vamos. ese asunto es lo que le ha dado fuerza a los nacionalistas y parece que seguimos incurriendo en ese error. E incurre el PSOE, que tiene un diputado canario al que le da voz, e incurre el PP, que tiene dos diputados, uno de Navarra y otro al que les da voz. Que, vamos a ver, voz tiene que tener todo el mundo, pero en el debate sobre el Estado de la Nación o el debate de investidura de España, coño, es que la reforma electoral tendría que ir en el sentido de que aquel que solo se presenta en una circunscripción solo tiene que tener representación en la Cámara regional. Bueno, Nacho, que para que todo el mundo tenga representación en lo que es de todos, en el conjunto de España, debería tener presentarse o sacar el 5% o el 1% o el 3%, o el no 5 lo sé, a nivel nacional. Nacho, pero es que para limitar ese regionalismo que nos está... porque el Estado de las pero es que autonomías esto no es regionalismo, vamos a ver, es que lo de este señor de ayer así es, directamente es que es impresentable. De hecho, costaba entender porque decías de qué está hablando y sobre todo en los términos en los que se dirigió. E insisto, es que no sé cómo no le negaron el uso de la palabra y lo mandaron directamente a su escaño otra vez. De vuelta, bueno, si quiere a su escaño o si quiere que se vaya a su República Catalana, si la encuentra. Sí. Bueno, oye, hay Martín, que tiene mucha experiencia en esto, nos dice, es que ahora vamos a ser muy dialogantes, ya no se detiene a nadie por esto. Se refería a lo que tú, excepto si eres facha, lo que ellos llaman facha, que además te aplican lo que es conocido como delito de odio. Otro oyente, no sé si habéis comentado algo, dice, por experiencia sé que en Estados Unidos el vigilante de la empresa viene a echarte a las 5 de la tarde.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en España también está empezando a haber cierta cultura en este sentido. Yo, en fin, soy profesional y tengo mi propio negocio, y eso hace que me pase lo que decía Javier, ¿no? Que al final pues está uno a las 10 de la noche, a las 11 de la noche haciendo escritos, ¿no? Pero cuando voy a visitar a mis clientes o estoy trabajando allí, a las 8 te echan en muchas empresas, o a las 7 o a las 6, dependiendo del tipo de empresa. Es decir, que yo creo que en las empresas está empezando también esa cultura, porque tiene una parte que, más allá del tema de la productividad, tiene una parte de control de costes y de gastos. Correcto. Es que lo que no se puede es tener una empresa abierta pues hasta las 10 de la noche. Entonces, a las 8 de la tarde, pues la persona, el señor o la señora de recepción y el vigilante y el no sé qué, dicen: oiga, señores, se apaga la luz, y el que esté trabajando y no haya terminado, que se aguante, ¿no? Porque es que tampoco se puede tener la empresa abierta hasta las tantas, ¿no? De hecho, esa experiencia se tuvo en el Ayuntamiento de Madrid pero en España es distinto, cerrando muchas pero tardes. Empresas están cogiendo eso, ese hábito. Cerrando muchos centros municipales por las tardes para precisamente ahorrar costes. Esto fue una de las primeras medidas que tomaron cuando vino la crisis. Y luego hay otro tema que está relacionado con eso también, y es el hecho de que a partir recientemente, creo que fue el primer fin de semana de octubre, el sábado fue hábil, pero a partir del siguiente ya no es hábil. Claro, pues ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que, pongo un ejemplo, los ayuntamientos tengamos abierto el sábado por la mañana para registrar documentación, cuando resulta que legalmente el sábado no es un día hábil, por ejemplo? Eso sin duda supone una... ahí hay que acabar de armonizar la legislación, porque no es hábil a efectos judiciales, pero a efectos administrativos sí es hábil. O sea, que hay que tener cuidado. Bueno, estoy hablando ahora probablemente desde la perspectiva de cuando yo estudiaba, es que han cambiado porque ha habido una legislación que acaba de entrar en vigor, tienes razón, que es la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ha entrado en vigor en este mes de octubre. Tienes razón. Ya uno habla bueno, cuando estudiaba. Carlos Martínez Cabal, que se acaba de ir, dice que ha sido un placer compartir mesa hoy con todos vosotros, y sobre todo un honor haber conocido a Vicente, porque los demás os conocía. Pues igualmente. Entonces, el honor ha sido mío. Dice: muy motivante una tertulia, otro oyente, muy motivante una tertulia intelectualmente muy preparada. Bueno, esto mucho halago veo yo aquí. Oye, el halago debilita, ¿eh? Sí, por eso hay que ir con... Un poquito de caña ahí. Un oyente nos dice: no es posible que a partir de ahora, con la política de acuerdos que se avecinan, se puedan vulnerar los principios y el ideario del Partido Popular en aras de una larga gobernabilidad, y se decanten las decisiones para contentar, entre otras, a las fuerzas secesionistas, y a nivel social en España todo valga. Yo lo he comentado, he apuntado antes que yo creo que cabe dentro de las posibilidades. Pero bueno, yo creo que en la parte secesionista creo que no, pero sí en determinadas, bueno, al final Mariano Rajoy va a tener que o bien flexibilizar o bien pero pues, digo que ya lo ha hecho con mayoría absoluta, o bien volver a disolver las Cortes, convocar elecciones, y dependiendo de cómo hayan ido estos meses y el estado en el que se encuentre el PSOE, pues igual puede volver al status quo de la anterior legislatura, no lo sé. Yo lo que ha dicho este oyente, creo que con respecto a los nacionalistas eso no va a ocurrir, porque precisamente si algo va a salir bien en estos 4 años de mandato es que, como la fortaleza del gobierno va a provenir no de los independentistas, sino del Partido Socialista y de Ciudadanos, yo creo que va a perder bastante fuelle todo el tema de los secesionistas, ¿no? Y eso les va a cabrear bastante. Ahora, desde el punto de vista de los principios del Partido Popular, lo digo yo, Javier, que ya no soy en activo, yo creo que totalmente de acuerdo, coño. Totalmente de acuerdo. O sea, el Partido Popular tenemos un partido socialista, un partido democristiano y un partido que quiere imitar a los democristianos para ganar el voto. Y yo creo que tenemos que reafirmarnos en nuestros principios. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Desde mi perspectiva en el PP, pues que probablemente
pues después de un ciclo de gobierno del Partido Popular, pues haya un ciclo de gobierno de otra formación política. En fin, no creo que sea Pablo Iglesias, ojalá no lo sea, pero eso nos va a permitir a nosotros como partido volver a recoger nuestros principios e intentar rescatar el voto de las personas, o sea, desde los principios y valores tradicionales del Partido Popular. Ojalá sea así. Bueno, yo ahí, ¿sabéis? Así sea. Los democristianos son verdes por fuera, rojos por dentro. Sí, No, los pasivos. Como las sandías, esos son los verdes. No, bueno, los verdes también, pero eso lo decía Verdes por el fuera, mayor rojo. Dawison en El Salvador, lo decía de Napoleón Duarte, que eran las dos grandes fuerzas, AENA y el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Oye, hay oyentes, ya estamos acabando, en la administración lo de cerrar lo llevan a rajatabla, si pueden cerrar hasta por la mañana. Esto no le falta razón tampoco. Bueno, hacen más muy vida, bueno. sí, hacen más vida los funcionarios en el bar, lo digo también por experiencia propia. El cafecito que no falta nunca. Se Bueno, trabaja también. Y luego, oye, si me permitís, voy a leer mi amigo Martín Estrellas, al que yo quiero desde aquí muchísimo y no estamos mariconeando, no haya líos. Dice, lo dejo aquí porque esta última intervención la quiero usar para enviarte un fortísimo abrazo, para reconocerte en la enorme obra de comunicación que ha supuesto y espero suponga en el futuro Territorio Lince, para agradecerte la dedicación, la valentía y el cariño que le pones para pedirte que no nos dejes huérfano de espacios de libertad. Cadena Ibérica seguirá siéndolo, seguro, pero no será lo mismo sin ti. Peculiar ritmo, tono y buen hacer. Enorme abrazo, amigo mío. Oye, me voy a poner a llorar, yo que no soy, yo soy de la rima muy fácil. Yo, si me permitís esto, Martín, muchísimas gracias por estas emotivas palabras que porque me he puesto a leerlas, si no las leía, sí que quiero agradecer estos últimos minutos de tertulia, aunque nos queda una hora de programa, y aprovechando que estéis aquí, pues reconocer a todos los que han pasado por aquí en Territorio Lince, desde Mayo, nuestro técnico, hasta Miguel, que no está en estos momentos, a Iván de Vargas, Iván Bueno, a Laura Martín, que colaboró con este programa, a la mítica Rebeca Fernández, a Juan Manuel Pozuelo, a Pedro Ángel López, a Olga Recio, a Mari Carmen. También a colaboradores como Crespo Francés, Barbadillo, Pío Moa, Barceló, Moisés Domínguez, Pati Camacho, Rebeca Alcántara, Pachi Junquera. Bueno, se me escapan gente. Colaboradores como Martín Estrella, Sequera, Fernández Rubio, que hoy lo tenemos aquí, Vicente Montañez, Javier Rodríguez Luengo, Rafa Ripón, Alberto Picó, el general Monzón, el general Blas Piñar, Javi Igartuá, Sequi, general bueno, ya lo he dicho, Monzón, es que por aquí pasan muchos militares, de alta graduación, nada de medio pelo. Algunos de pelo también, hombre. Balsalove, Humberto Pérez Tomae, Martínez Cava, Melissa Luis Alonso, Chiquillo, Jorge Garrido, bueno, muchos que se me olvidan. A todos, muchísimas gracias, porque estas tertulias y este programa que yo he tenido el placer de dirigir ha sido gracias a todos vosotros, con los que me siento muy, muy orgulloso. Pues Javier, yo también quería darte en mi nombre, y creo que en el de muchos, las gracias. Yo llevo habitualmente en el estado del WhatsApp, llevo una frase que dice algo así como que sin libertad de pensamiento no tiene cabida la libertad de expresión. Gracias por haber ayudado a que aquí haya libertad de pensamiento, porque esto, sin lugar a dudas, contribuye a la libertad de expresión. Bueno, pues me quedo también con eso último, Yo en esta despedida, Javier, no quería citar a Pablo Iglesias, pero lo voy a citar. Cítalo. Que ayer habló de la brunete mediática, ¿no? Y la brunete mediática es verdad que existe. Uy, me encanta. En eso tiene razón. Y aquí se lucha contra la brunete mediática, es decir, aquí se lucha contra el pensamiento único y se da espacio de libertad. Y entonces, yo quiero agradecerte primero que me hayas invitado, y en segundo lugar que exista el programa, y en tercer lugar que invites a los invitados a los que invitas, porque permite que se escuche una voz que habitualmente no se escucha, claro. y que en algunos medios, ¿no?, y que en algunos entornos y en algunos ambientes pues es tildada como en fin, algo es tapada, ¿no? Es ocultada, es ocultada, porque y sin embargo pues la gente en la calle te dice muchas de las cosas que decimos en esta tertulia, y por lo tanto pues no solamente es que ayude a la libertad de pensamiento, sino que da voz
a mucha gente pues que probablemente no se siente identificado con la Brunete mediática, ¿no? Pues te lo agradezco también, Nacho, porque uno de los objetivos muchas veces me decían, tienes que llevar a la gente más de izquierda. Yo lo he intentado, pero es verdad, el bueno de Gustavo Vidal, Balsalove, pero es que al final han cambiado de opinión. Eso no es culpa mía. También. Se han hecho de derechas. Se han hecho, no sé de qué, pero no es menos cierto que hay otras opciones ideológicas que tienen mucha presencia en nuestros medios. Con lo cual yo he intentado dar voz a los sin voz, a los que no tenían voz, dentro de la discrepancia también, y eso va a seguir en esta casa, porque este programa va a continuar y vosotros vais a continuar como contertulios, es decir, yo me tomo un respiro, me tomo un aire, pero esto va a continuar, ¿no? Y yo en las palabras de agradecimiento lo tengo a todos vosotros, Javier. Pues yo, Javier, también te quería dar las gracias por haberme dado la oportunidad de venir a este programa, siempre que me has llamado y he podido. Y si has podido, tus obligaciones también. Pues he hecho todo lo posible, a pesar de que se me ha criticado precisamente por venir a este espacio de libertad. Yo sé que a ti te dan en tu ayuntamiento. Correcto. Y te damos aquí. Y sigo viniendo, y la verdad es que un programa que tienes y no por la parte que a mí me toca, sino por el resto de contertulios que vienen aquí, con una calidad impresionante, un programa, una tertulia que yo creo que es un referente para muchísima gente, y que es una pena que momentáneamente nos dejes porque dejas un hueco muy importante en la radio española. Bueno, ya nos hemos venido arriba todos, ahora nos vamos a tomar un café mientras viene Pati Camacho. Yo solo decir que una de las cosas que he buscado, y al hilo de lo que ha comentado antes Nacho, y es normalizar un mensaje. Es decir, normalizar lo que piensa la gente en la calle, que muchas veces en medios de comunicación no se les da. Bueno, pues yo opino que ese es un mensaje que hay que normalizar, que no todo es lo que oímos en el Congreso, que no todo es la socialdemocracia, ni liberalismo, ni que también, es decir, pero que hay un mensaje identitario, un mensaje patriótico, y desde la disidencia o de la discrepancia y con educación, pues se puede mantener posturas distintas y desde ámbitos. Y yo hay que abrir los micrófonos a todo el que ha querido venir. El que no ha venido es porque no ha querido, ¿sabes? Pero aquí, y luego a todos nuestros oyentes, estoy adelantando la despedida, que no va a haber porque nos queda una hora de programa. Yo nunca he querido ofender a nadie excepto al que se lo merecía. Nos vamos a titulares y continuamos aquí. Ahora les dejo con Pati Camacho y luego volvemos porque hay que hablar con Moisés Domínguez sobre el Catín, en las fosas de Catín. Ya saben lo que pasó, ¿no? Pues vamos a hablar que esto también pasó en España, pero vamos primero también titulares con Juan Manuel Pozuelo, Pati Camacho. Nos queda mucho por delante.